muy emocionada por este mensaje y la semana pasada no me dio tiempo de agradecer a todos los que han estado orando por mí. Estuve con una urticaria más de 15 días, muy fuerte, el dolor de cabeza para no rascarme y la desesperación de la situación de la urticaria, las ronchas, con todo y medicamento a veces bajaba y luego se encendía de nuevo. Llegamos a la conclusión que era algún tipo de alergia combinada con estrés, y la combinación pues fue muy fuerte. Pero le doy gracias al Señor porque cada vez que estudio acerca de la renovación de la mente, me doy cuenta que el Señor me permite aplicarlo en mi vida, y quiero decirles que empecé a orar también sobre mi vida, sobre mi piel, sobre mi sistema, mi sistema de defensas, de las defensas que normalmente pues todos tenemos. Empecé a bendecir mi sistema, ¿cómo se dice? Endocrino, el sistema neuronal, todos los sistemas, el digestivo. Empecé a orar y a bendecir mi sistema nervioso, el sistema nervioso central. Y créanme que la oración hace una diferencia, porque empecé también a echar fuera cualquier ataque contra mi vida, de hechicería, de brujería. Mi esposo lo había hecho una noche que pude dormir, y pensamos que por ahí también podría ser la situación, ya que en Brasil hay muchísima hechicería, y creemos, bueno, imagínate, de los 10 días que estuve, 9 estuve predicando. Todos los días que pudimos predicar, estuvimos en diferentes iglesias, y bueno, hay una guerra ahorita. No sé si tú has seguido las noticias, y hay muchas cosas que en las noticias no se dicen por causa de que ganó Lula da Silva, y hay lugares donde de verdad hay sitios de guerra entre ellos. Hay mucha violencia ahorita, y bueno, oremos por Brasil, pero también oremos por México, porque México tiene una tasa de violencia intrafamiliar, de violencia y de abuso hacia los niños, hacia las mujeres, impresionante. Estamos en medio de una situación tan terrible que es muy bueno que tú y yo podamos venir a la iglesia. Bueno, la iglesia somos nosotros. Venimos a congregarnos, venimos a levantar nuestras manos y adorar a Dios. Y te doy gracias que estés aquí, pero le doy la gloria al Señor que te permitió estar en medio de nosotros. Y seguimos hablando acerca de la renovación de la mente. ¿De qué estamos hablando? Muy bien, y hoy vamos a hablar del tema enfócate. Enfócate. La semana pasada hablamos acerca de las expectativas, y algo que necesitamos hacer es quitar las expectativas. Necesitamos hacer a un lado las expectativas, necesitamos eliminar las expectativas que hemos tenido. Ese es el primer punto, por favor. Necesitamos eliminar las expectativas que solo encajonan de cómo Dios tiene que responderme. Las expectativas son tan del diablo, ¿cómo lo puedo decir? Tan satánicas, que las siembra en nuestro corazón y decimos, no, pues mi vecino, por ser mi vecino, debería de hacer esto. Mire, el día de ayer mis hijos salieron a un compromiso, y el vecino llega un momento en que llega a su estado de depresión tan fuerte que pone la música a todo lo que da hasta las 3 y 4 de la mañana. Y como él dice que pues, de sábado a domingo, pues como que nadie trabaja más que los cristianos, ¿verdad? Solo los cristianos nos levantamos temprano, nos arreglamos y nos venimos a la congregación, ¿verdad? Entonces empezó a poner la música tan fuerte, y lo que hicimos, mi esposo y yo, fue orar por él. Empezamos a orar por él, a pedirle al Señor que le trajera paz, que no se emborrachara ese día, anoche. Empezamos a orar por él y no hubo problema. No hubo problema. La oración es impresionante. Por lo tanto, a veces pensamos, no, pues mi vecino, ya decíamos, ¿verdad? Cuando hablamos de las expectativas, que tenemos que quitar las expectativas que hemos abrazado acerca de ti mismo, de nosotros mismos, acerca de nuestro cónyuge, acerca de nuestros hijos,
Los padres tenemos que quitar las expectativas acerca de cómo tienen que ser nuestros hijos. Tenemos que quitar las expectativas acerca de nuestros pastores. Y espera, pues es que él tiene que ser mejor que yo. No, somos todos cristianos, somos todos hijos de Dios, y todos necesitamos buscar la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie lo verá. Entonces, y ya hemos dicho, ¿verdad?, que el hecho de que aquí en la congregación hagamos ciertas cosas no nos hace más espirituales. Y si no lo habíamos dicho, que nos quede claro: el que tú veas una persona dar palabra profética, alguien predicando, no lo hace más espiritual, porque esas expectativas destruyen el corazón de los cristianos. Porque cuando alguno de ellos o alguno de nosotros, los líderes, fallamos, muchos se van al mundo. Entonces eso quiere decir que no estaban buscando al Señor, estaban siendo ahora sí que dirigidos por el hombre y no por Dios. Entonces, aunque me falle, tanto así es Dios en sus expectativas piadosas hacia nosotros, que nos dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo te voy a recoger. Así es que no tienes que dejarme. Si tu papá y tu mamá te dejaran, si te abandonan, si te niegan, si no te cuidan, yo te voy a proteger, dice el Señor. Aún dice: aunque la mujer se olvidara de los hijos que dio a luz, yo nunca me olvidaré de ti. Qué hermoso es eso, ¿verdad? Por eso no tenemos que tener expectativas, y entonces todo lo que venga de mi cónyuge, de mis hijos, será una añadidura y seremos gente agradecida. Todo lo que hoy el Señor habló para nosotros como iglesia, que dice: estemos siempre gozosos. ¿Cómo podré estar gozosa si las cosas están mal? Pues como no tengo expectativas de nada, aunque vinieran crisis terribles, Dios me sostiene y puedo estar gozosa, porque Él me da la fuerza para levantarme el día de hoy. Él me da la fuerza para ir a trabajar. Él me da la fuerza para hablar con mis hijos. Él me da la fuerza para traer una mente renovada aún en medio del dolor y de las crisis que estoy viviendo. Entonces debemos de quitar las expectativas hacia nuestro trabajo, hacia nuestra iglesia, hacia Dios mismo, porque muchos de nosotros hemos juzgado a Dios, y hacia todas las personas que nos rodean. Quitar expectativas, eliminar expectativas nos van a ayudar. Ahora, ¿qué significa la renovación de la mente? Vamos a ver lo que significa la renovación de la mente. Lo hemos estado viendo cada domingo y dice así: es la restauración de las facultades mentales de un cristiano al estado en que Dios originalmente quiso que nosotros operáramos. Quiere decir que nuestra vida, todo lo que hacemos, todo lo que vivimos debe de operar, y nuestras decisiones tienen que ser tomadas en una mente como la de Cristo, en una mente completamente renovada. Para llegar a la renovación de la mente necesitamos la siguiente parte de lo que es la renovación. Necesitamos eliminar información, necesitamos eliminar patrones, necesitamos eliminar las mentalidades, las actitudes de nuestra conducta. Nada de que: ay, pastora, yo soy así. No, tú has decidido ser así. Y si tú sigues siendo así, sigues alimentando la acechanza de rechazo, y esa acechanza de rechazo hace que la gente se aparte de ti. Y cuando estás solo dices: no entiendo por qué mis hijos me abandonan, no entiendo por qué mi mujer no quiere estar conmigo, no comprendo por qué. Pues es que necesitas eliminar esos patrones en tu conducta. No, Dios no te hizo así. Las circunstancias que Satanás levantó en tu contra desde que eras un niño, una niña, te han llevado a tomar malas decisiones, y esas malas decisiones te han llevado a patrones de conducta equivocados. Entonces son las actitudes y limitaciones que no se encontrarían en la mente de Cristo. Por eso hoy quiero hablarte acerca de, es que no veo porque me tapa ahí, gracias.
Gracias. Ahí necesitamos eliminar las expectativas, como decíamos, porque solo encajonan a Dios. Dios, me tienes que responder así. Y si no me respondes así, entonces me voy, entonces voy a empezar a creer lo que el enemigo me dice, que tú tienes favoritos y que solamente tus favoritos. Fíjate, aquí vengo de Coatzacoalcos, y una sierva de Dios me decía cómo uno de sus hermanos, una de sus hermanas, de hecho, desde muy, siendo ellos hijos de pastor, desde muy temprano, a los 14 años, una de sus hermanas mayores decidió dejar el camino de Dios e irse al mundo. Y esa hermana mayor, pues ya es más mayor, ya tiene más de 60 años quizá, y le ha ido muy mal en la vida, muy mal. Y me decía esta sierva, dice, y mire pastora, no es por comparar, pero mi hermana fulana y yo, que desde niñas decidimos servir a Dios, estamos casadas con siervos de Dios, nuestros hijos son siervos de Dios, ya uno de nuestros hijos ya es pastor, ella vive en Coatzacoalcos y ya uno de sus sobrinos es pastor aquí cerca en Metepec. Todos mis hijos y mis sobrinos de las que decidimos servir a Dios y seguir a Dios son siervos de Dios. Entonces, las decisiones que hoy tomas, sí, repite conmigo, las decisiones que hoy tomo, sí afectan mis futuras generaciones. Estaba platicando con mi esposo que ambos mientras estudiábamos nuestros temas que damos a nuestras respectivas congregaciones, me decía él, fíjate que hay un hombre, se cuenta una historia en China de un hombre que estaba a punto de morir, estaba al lado de una cloaca de la calle y estaba tan desnutrido que ya estaba en sus últimos momentos de vida y la gente solo pasaba y se quejaba del mal olor que este hombre expedía porque ya estaba su cuerpo muy muy mal, obviamente no había baño, entonces él se hacía sobre sí mismo sus necesidades y la gente se hacía a un lado haciendo cara de repudio, ¿no? Y hubo un hombre que lo levantó, lo cargó, se lo llevó a su casa, y lo bañó, le empezó a dar de comer, lo cuidó y ese hombre se salvó. El hombre que se llevó a este chino moribundo a su casa era Hudson Taylor, Hudson Taylor, un misionero de Inglaterra que fue muy reconocido, ha sido muy reconocido sus escritos por llevar la palabra a la China comunista. Y este hombre predicando la palabra podía ser arrestado, llevado a la cárcel. Sin embargo, él no desistió y predicaba de una persona y así ganó a muchos para Cristo. Quiero decirles que le enseñó a este hombre moribundo, no solamente le dio de comer, sino que le enseñó acerca de la palabra de Dios. Este hombre, este chino, recibió a Jesús, amó a Jesús con todo su corazón y han pasado los años y de este chino que después se casó y tuvo hijos, este chino hay toda una genealogía de doctores, pastores, líderes de iglesias, de diferentes iglesias, hombres y mujeres de bien que han bendecido a su país. Hoy quiero decirte que verdaderamente la renovación de la mente es algo que Dios está esperando que los cristianos llevemos a cabo, que no nos encajonemos en lo que hemos vivido por causa de nuestro pasado. Quiero que vayamos a Primera de Juan 3:22 y dice así la palabra: y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos. ¿De quién? Por eso no debemos de tener expectativas del marido, de los hijos, de la gente que nos rodea, porque todo lo recibiremos de Dios. Claro que Dios va a utilizar a tu pastor, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, pero dice, la recibiremos de Él. ¿Por qué?
Entonces, esta promesa de que cualquier cosa que pidiéramos de Él viene condicionada porque guardamos sus mandamientos. Siguiente. Y guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son, ¿qué? Agradables delante de Dios. Entonces, si regresamos, hacemos las cosas agradables delante de Dios. Si regresamos, y la siguiente es guardamos sus mandamientos. Entonces, dos cosas para que esta promesa de que si pedimos cualquier cosa, ¿quieres que tu esposo cambie? Pídeselo a Dios, deja de pedirle a Él que cambie. Es que si mi mujer fuera diferente, mi vida sería diferente, nuestros hijos no estarían neuróticos igual que ella, hasta el perro dejaría de estar neurótico. No, dejemos de pedirle a la gente. Las expectativas es realmente una petición hacia las personas de que hagan lo que yo quiero. Si tengo la expectativa de que mis hijos siempre tengan su cuarto en orden, serás una persona, tú crees que serás muy feliz, pero lo que te está llevando esa expectativa es a enojarte contra ellos, a contestarles mal, a tener una carota de burro, dicen, ¿verdad? Decía una mujer, sea sujeta sin jeta. Porque así dice, ¿no? Que las mujeres debemos, y los hombres, y todos debemos de sujetarnos a nuestras autoridades, ¿verdad? Entonces, es que queda con mujer, porque con el hombre sea sujeto sin jeta también, ¿verdad? Entonces, dice Primera de Juan 3:22, guardamos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. Entonces, vamos a Primera de Juan 5:14 al 15. Y esta es nuestra confianza. Una persona con una mente renovada confía. ¿Qué hace? Entonces, esta es nuestra confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, es otra promesa con una condición. Conforme a su voluntad. Una mente que no está renovada no conoce la voluntad de Dios. Necesitamos aprender a conocer la voluntad de Dios. Estaba hablando con un líder de una iglesia en Coatzacoalcos. De verdad que Dios me llevó no solo a predicar a muchas mujeres que no conocen del Señor. Fui a una asociación civil, no fui a una iglesia a compartir. Fui a una asociación civil donde me dijeron, no podemos proyectar la Biblia, pero sí podemos hablar de Dios. Entonces me aprendí de memoria mis versículos y les decía, Jesús dijo, Salomón dijo, ¿verdad? Y entonces estaba hablando con una persona que trabaja, es líder de una iglesia, pero trabaja en la asociación, y él estudia filosofía. Entonces me decía, fíjese, pastora, que he aprendido que hay naciones, hay tribus, hay reinos que sus religiones vienen según sus dioses. Por ejemplo, hay religiones que son por la vista. Si alguien no ve una silueta, no ve algo, no tiene una religión. Porque se dejan llevar, ¿por qué? Por la vista. Entonces, por ejemplo, los panteístas que dicen que todo es Dios, pues todo lo que ven es Dios, ¿verdad? El Islam, el hinduismo, todo tienen que ver, ¿verdad? En muchos de ellos. Pero el Dios de la Biblia no se ve. Dios es un Dios de oído. Y Él nos promete hasta después de que partamos de esta tierra que lo veremos. Pero mientras la fe viene, ¿por qué? Por el oír. Entonces nuestro Dios espera que lo oigamos, que lo escuchemos, no que escuchemos al hombre. Por eso si el hombre me falla, no pasa nada. Digo, yo me acuerdo, la mujer que nos predicó, que me predicó a mí, me dijo, ven a Jesús y tus problemas se acaban. Y yo quisiera encontrármela, ¿verdad? Encontrármela para contarle mis problemas después de conocer a Jesús, ¿verdad? Pero yo no he dejado a Jesús, aunque ella me dio una expectativa falsa de Dios. Tus problemas se acaban, mis problemas no se acabaron.
Pero empecé a leer la palabra, mi mente empezó a renovarse de acuerdo a la palabra de Dios, y entonces me encontré que Jesús me decía: en el mundo vas a tener aflicción, pero enfócate en mí, porque yo he vencido al mundo. Entonces tú estás en el mundo, alma, tus problemas no se van a acabar, pero yo te prometo que a pesar de que tengas problemas, si confías en mí, vencerás, porque yo vencí al mundo, y como yo estoy en el mundo y estuve en el mundo, tú has sido llamado a estar en el mundo, entonces vencerás también al mundo. Y por eso no dejé a Jesús, aunque me predicaron equivocadamente. Hoy quiero decirte que la palabra de Dios es verdad. Primera de Juan 5:14 al 15. Ya lo leímos, ¿verdad? ¿Me faltó el 15? Ok. Terminamos y dice: y si sabemos, no solamente confiamos, sino que sabemos que Él nos oye, porque Dios es un Dios de oído. Necesitamos oírlo a Él. ¿Y qué hace Él? Nos oye, pero cuando tenemos tiempo con Él, pasamos tiempo con Él. Entonces Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Si sabemos que Él nos oye, también sabemos, son dos cosas que debemos saber: sabemos que Él nos oye y sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Todo el mundo quiere estos versículos y se los sabe de memoria o los repite, pero tenemos que ver la condición, y la condición tiene que ver con una mente renovada. ¿Por qué? Siguiente punto: Dios desea bendecirnos. Esto es muy importante que nos quede en nuestro corazón. Dios no desea condenarte. Si Él deseara condenarte, pues te hubiera dejado en el mundo, pues ya estabas en condenación, porque aquel que no conoce a Jesús está en condenación y va camino ¿a dónde? Al infierno. Entonces Dios no quiere condenarte, Él quiere bendecirte. Pero las expectativas son obstáculos. Son obstáculos para recibir, y tu corazón que está tan herido porque la expectativa, porque sabes, la gente ni aún las expectativas piadosas ha podido llegar a cumplir. Cuando digo expectativas piadosas, hablo de las expectativas que debemos de esperar, que la Biblia nos muestra. Por ejemplo, una expectativa piadosa de un esposo es que su esposa le sea fiel. Una expectativa piadosa de la esposa hacia el esposo es que también le sea fiel, y que sea la cabeza que ella necesita, una cabeza que la proteja, que la guarde, que le provea, que sea el hombre que la Biblia dice que debe de ser. Esas son expectativas piadosas. No es pecado tenerlas. El problema es que si nos aferramos a algo que ya no cumplió mi marido, que ya no cumplió mi mujer, y que me falló y me lastimó, entonces vamos, de todas maneras, si no hacemos lo que Dios nos dice, nos vamos a llenar de rencor. El rencor nos lleva a la amargura, la amargura nos lleva al odio, el odio nos lleva al asesinato. Así dice la Biblia, que aquel que odia es un asesino. Entonces por eso necesitamos quitarnos las expectativas, porque tú dices: es que mi corazón está herido, yo deseaba que Dios cambiara, que Dios hiciera, y entonces lo que hace el enemigo es que nos enojamos contra Dios. El enemigo te hace sentir que Dios no te oye. El enemigo te dice: ay, todo lo que has orado, y mira, no cambia, esta no cambia, tus hijos no cambian, no te suben el sueldo, no te alcanza para nada. Entonces el diablo siempre va a ir en contra de lo que la Biblia dice. Por eso necesitamos renovar nuestra mente y decir: no, Dios sí me oye y Dios sí me habla. Porque el enemigo te dice dos cosas: Dios no te oye, Dios no te habla, te abandona, y entonces nos sentimos resentidos contra Dios. ¿Y qué hace el enemigo? Nos resentimos contra Dios, nos lleva al pecado, y Satanás utiliza esas expectativas rotas para dañar tu corazón. Por eso, ¿cuál es la salida de una expectativa rota? El perdón. Perdono, porque ya dañaron mi corazón. Digo, no era su deseo, no era su intención, pero ya lo dañaron. Entonces perdono y me aparto de seguir teniendo expectativas. De tal manera que lo que me den es una bendición. Y siempre tendré un corazón gozoso y lleno de gratitud. Jesús desea darte varias cosas.
Jesús desea darte libertad. Él quiere que tú seas libre de la presión y de la opresión del pasado. Él quiere que tú seas libre de la autodestrucción, de la autocrítica, de la culpa, de la codependencia hacia otra persona. Dios desea hacerte libre. Lo siguiente es que Dios desea darte salvación. Y la palabra salvación en la Biblia tiene que ver con sanidad. Sanidad del alma, sanidad del cuerpo, sanidad de los recuerdos, sanidad hacia mi futuro. Muchos viven con temor hacia qué va a suceder en el futuro. Y Dios quiere traerte también salvación y sanidad. Y lo siguiente, Él quiere quitar la esterilidad de tu vida. Y no estoy hablando solamente de una esterilidad de poder dar a luz hijos, sino de la esterilidad en tu trabajo, en tu matrimonio. ¿Quieres un matrimonio fuerte? Tienes que ser intencionado. Tienes que ser intencional para tener un matrimonio fuerte. ¿Quieres tener buena comunicación con tus hijos? Necesitas ser intencional. Y Dios, Jesús, desea quitarte la esterilidad. Por eso podemos ir a Juan 15:16, que dice lo siguiente nuestro Señor Jesucristo: no me elegisteis ustedes a mí, porque nosotros nunca hubiéramos buscado a Dios. La neta es que el pecado es sabroso, el pecado es rico. Nosotros nunca lo hubiéramos. Hasta que vienen las consecuencias del pecado, entonces decimos: yo tenía un amigo cristiano por ahí, le voy a pedir que ore por mí, ¿no? Le voy a mandar mi petición porque él me acuerdo cómo me hablaba re bonito de Dios, ¿verdad? Pero no, dice aquí, vamos a regresar, dice entonces: tú no me elegiste a mí, yo te elegí a ti. Y te he puesto para que vayas. ¿Y qué? Dios no te quiere estéril. Quiere que lleves mucho fruto y que ese fruto permanezca en todas las temporadas de tu vida. Pero es que estoy en depresión. En esa temporada hay un fruto. Siguiente. Para que todo, hemos visto 4, 5, 6 versículos de que Dios desea darte lo que quieres. Para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él se los dé. Esto es una realidad aún en el Antiguo Testamento. Lo que nosotros pensamos, eso hablamos. Y se acuerdan de la generación que fueron como espías a ver la tierra prometida. 12 espías, uno de cada tribu. ¿Se acuerdan cómo regresaron? Y solamente Caleb, que tenía 40 años, y Josué, que era un jovencito, dijeron: sí podemos, porque tenían una mente renovada. Y los otros dijeron: no, somos como grillos, como langostas, y nos van a matar, y ellos son terribles. Nosotros moriremos en el desierto. Eso es lo que declararon. Nos trajeron aquí para que nosotros y nuestros hijos muriéramos en el desierto. ¿Y qué recibieron? Eso. Por eso, cuida lo que dices. Me voy a morir, me voy a morir. Pues Dios te va a dar lo que pidas. No, es que me estoy enfermando, me está dando el Tramafat, ¿verdad? No, ya está siendo, ya se me acalombraron los dedos. No, me voy y no he perdonado y no he terminado de pedir perdón, ¿verdad? Cuidado, porque verdaderamente lo que pedimos. ¿Se acuerdan Jesús cómo sanaba? Le decía: ven a mi casa, pon tu mano sobre mi hija y sanará. ¿Y qué hacía Jesús? Así lo hacía. Solamente el centurión le dijo: no soy digno de que entres, solo di la palabra y mi siervo sanará. ¿Y qué le dio Jesús? Exactamente lo que pidió. La mujer del flujo de sangre, si tan solo tocar el borde de su manto, ¿seré? Entonces, ¿en qué te vas a enfocar? ¿En el pasado? ¿En lo que el enemigo te manda a decir? Porque acuérdate que solamente hay 2 mentes: la mente de Dios y la mente del diablo. El mundo está bajo el maligno. Las filosofías humanas son satánicas, porque están bajo el maligno. Y el hombre tiene que decidir: todo lo que piensas, escúchame bien, o viene de Dios o viene del diablo. Todo. Entonces, por ejemplo, tú vienes a la iglesia y te encuentras a la hermanita que sabes que habló mal de ti, y te viene un pensamiento: salúdala. Y tú dices: no, seguramente es el diablo.
Seguramente el diablo quiere que la salude para que le dé gusto yo, ¿verdad? No. El diablo no te va a decir que vayas y abraces a alguien. El diablo no te va a decir que perdones. El diablo no te va a decir que hagas las paces y te reconcilies. El diablo no te va a decir lo que está escrito de que perdones. Él va a ir en contra de todo eso. Entonces necesitamos dejar de aferrarnos a nuestro modo de pensar. Necesitamos dejar de aferrarnos, porque Jesús dice que Él te llevó, te mandó para que des fruto. Tú no eres estéril. Entonces empieza a bendecir el fruto de tu trabajo. No te aferres a tu modo de hacer las cosas. Sara trató de ayudarle a Dios y mira, hasta hoy seguimos con las consecuencias. Saúl se desespera en el sitio de los filisteos y dice, no, yo voy a hacer, y tomó un lugar de sacerdote que no le pertenecía, y eso le valió su reino, porque hizo las cosas a su modo. Di conmigo, a mi modo no. El mismo Jesús dijo, no se haga a mí, sino la tuya. Entonces no te aferres a tu modo, espera el modo de Dios, como Él diga. Y si ya hiciste las cosas mal, pues empieza a tomar pasos hacia hacer las cosas bien. Ordénate. Ya lo hiciste mal, bueno, gobiérnate, ordénate. Esa es la templanza que Dios nos ha dado. Espera el modo de Dios. Repite conmigo, Señor Jesús, dame la fortaleza, dame la paz y el gozo para esperar que las cosas se hagan a tu modo y en tu tiempo. Por favor, escribe esta oración, porque muchos de nosotros nos desesperamos. Qué bueno, o sea, que estamos hoy aquí, pero acuérdate, Sara se desesperó, escuchó la voz de Abraham y seguramente la Sara estaba, ándale, porque Dios ya se tardó, ándale, mira, te entrego a mi sierva. Y Abraham a lo mejor le decía que no, hasta que dijo, bueno, pues a quién le dan pan que llore, ¿verdad? Entonces necesitamos, Proverbios 3:5 dice así, confía en el Señor. ¿Cómo? ¿Y qué hay en el corazón? Ahí está también tus pensamientos en el corazón. Lo sentimos aquí nuestros pensamientos, pero acuérdate que la Biblia traduce corazón y sentimientos o emociones, mente, de la misma forma. Lev, vamos a seguir. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Entonces, vamos al siguiente punto. Créele a Dios. Lo siguiente es, confía en su tiempo. Confía en su tiempo. Lo siguiente, toma aliento. Hazle así. Porque todos los días es una lucha, ¿sí o no? Y las cosas no cambian y la situación persiste y no me alcanza el dinero y no estoy sana y me sigue doliendo el hombro y me sigue doliendo la rodilla y me sigue doliendo la rabadilla y me sigue doliendo todo y no se cambia. Entonces tengo que esperar, confiar, creerle, confiar, tomar aliento. Y lo siguiente, no tengas miedo. El miedo es una obra satánica. El miedo es un demonio que te roba la fe. Escúchame bien, y esto es una realidad. O tenemos fe o tenemos miedo. No podemos tener las dos cosas. Si tenemos las dos cosas, eso habla de un hombre de doble ánimo, y ya sabemos que el de doble ánimo no puede recibir, no que Dios no le dé, sino que no puede recibir nada de parte de Dios. Por lo tanto, pasa tiempo con Dios. ¿Cómo es que nos enamoramos? Pues empezamos a pasar tiempo con el susodicho o la susodicha. Y entre más tiempo pasamos con esa persona, o le creemos o le desconfiamos. O más le creemos o más nos alejamos y decimos, no le creo, mejor patitas, ¿para qué te quiero? Me voy. Pasa tiempo con Dios, porque entre más tiempo pasas con Dios, más vas a confiar en Él. Si desconfías de las promesas que Dios te ha dado y han pasado los años y sigues desconfiando, ¿no será que más bien no estás pasando suficiente tiempo con Dios?
Si desconfías, si Dios te dijo, recuerdo de una palabra profética que Dios le dio a una joven hace muchos años, y Dios le dijo a esta joven: espera, tu marido yo te lo voy a traer, pero espera el tiempo, solo espera y confía en mí. La joven esperó 2 años, y 2 años para ella fue demasiado. Sintió que se le iba el tren y quedó embarazada de un hombre casado, que obviamente el hombre casado nunca le dijo que era casado. A ese hombre le entregó su virginidad porque no supo esperar. Aún así, Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios que sigue creyendo en que aunque tú y yo la regamos y le salimos chafa. ¿Cuántos le salimos chafa a Dios? Aunque le salimos chafa de Tepito, así, Él sigue creyendo en nosotros. Y Él nos sigue dando oportunidad. El libro de Jonás es una muestra de la misericordia de Dios. El libro de Jonás le dice que vaya a un pueblo que era un pueblo terrible, malvado. No solamente mataba a sus enemigos, los hacía sufrir con una hazaña terrible. Y aún así Dios les da la oportunidad de reconciliarse con Él. Y lo vemos, la misericordia de Dios, no solo con los de Nínive, sino con el mismo Jonás. Oye, Jonás, le dijo Dios: ve a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Se fue al otro lado. Y así somos nosotros. Dios nos dice a la derecha: no, tiene que ser a la izquierda. A la izquierda está mejor, Señor, a la izquierda. Como si Dios no supiera lo mejor para nosotros. Por eso hoy te pido, pasa tiempo con Él. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Se acuerdan que lo primero que vimos para tomar las promesas de Dios y para que lo que le pedimos en oración Dios nos lo dé, es que tenemos que agradarlo? ¿Qué es lo que agrada a Dios? La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces vamos a quedarnos ahí, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si la fe agrada a Dios, ¿qué le desagrada a Dios? Lo contrario de la fe es la incredulidad, y la incredulidad nos lleva a ser desobedientes. Exacto, el incrédulo es desagradable a Dios. ¿Por qué será que nosotros estamos tratando de renovar nuestra mente, pero a veces tenemos fe y a veces tenemos miedo? Y el miedo no nos permite oír a Dios. Es el hombre de doble ánimo. Entonces lo que necesitamos hacer es enfocarnos en lo que Dios nos ha dicho. Di conmigo: enfocarme. Tengo que enfocarme en sus promesas. Vamos a Hebreos 11:1, porque si Dios dice que la fe le agrada, vamos a ver rápidamente qué es la fe. La fe es la certeza. Vamos a quedarnos ahí. Di conmigo: certeza. La palabra certeza viene del griego. Pueden quitar el texto, ahorita regresamos a él. Porque dice, dice la fe es la certeza. Otra vez, certeza. La palabra certeza viene del griego upomone. Upomone, que es lo contrario a hipótesis. Una hipótesis es una teoría, una suposición, hasta que se demuestra la hipótesis. Entonces, cuando la hipótesis se comprueba, se convierte en una ley. Entonces, la certeza es una ley. Upomone significa, o certeza significa, algo de lo cual estoy muy seguro. Entonces, yo veía las ronchas. O sea, yo tenía que poner en práctica esto que estoy estudiando. Y al día siguiente otra vez las ronchas, y en la noche no podía dormir, y otra vez, y me decía el doctor: mándeme foto de la roncha. Ya se volvió a encender, ya se está desapareciendo. 2 días después otra vez se volvió a encender. Entonces yo decía: Señor, la fe es la certeza, ok. Yo veo mi piel limpia, mis piernas están libres de ronchas. Yo declaro que esta es una certeza. Mañana, en unas horas, yo tendré mi piel sin ronchas.
Hermanos, empecé a hacer el upomone, es una certeza. Lo hiciste en mí. Mi mamá me escribe: hija, esas ronchas te salían, yo ya ni me acordaba, cuando eras pequeñita y cuando estabas en la adolescencia. Ah, qué bueno que me dio esa información mi mamá, porque ahora digo, en el nombre de Jesús, toda información genética en mi cuerpo que reacciona hacia algo que es un agente alergénico contra mí, o hacia o hacia el estrés que estoy viviendo y tanto trabajo que he tenido, hoy en el nombre de Jesús declaro que mi cuerpo recibe y sabe manejar la carga de trabajo que tengo y no reacciona de esta manera. Y toda maldición ancestral de tercera y cuarta generación, Señor, perdona a mis antepasados, y toda información genética que mi cuerpo reacciona con urticaria se va en el nombre de Jesús. Quiero decirte que estuve 3 días orando de esa manera y se quitó completamente una urticaria que me habían puesto por vena. Todos los medicamentos que en esta tierra se podían usar para quitar la urticaria, y no se podía porque mi cuerpo seguía de rebelde. Todo lo que tú y yo estamos viviendo nos va a retar. O tenemos la mente de Cristo o tenemos la mente del diablo. ¿Por qué crees que, mire, bueno, el upomone, después regresemos a Hebreos 11:1. ¿Estamos aprendiendo algo? Ok, Hebreos 11:1. Si el de al lado ya se durmió, dile: yo sé que tu mente sabe todo esto, y por algo me dormiste, porque la mente cuando dice ya me lo sé, se duerme, se apaga. Entonces entiende que lo que te voy a decir, hay algo que a lo mejor no te lo sabes, ¿ok? Entonces no te duermas. Lo siguiente es: la fe es upomone, de lo que se espera. Y ¿cómo tradujeron ahí? Convicción. Convicción de lo que no se ve. Acuérdate que Dios es un Dios de oído, no de vista. Muy bien, entonces dice, la convicción lo tradujeron del griego elencos. Elencos es una prueba jurídica. Es una prueba fehaciente de algo que es real. Es la prueba que los defensores de una persona o el fiscal, el acusador de una persona ponen como una prueba en una corte legal para decir: aquí está la prueba de que esta persona o es inocente o es culpable. Entonces, elenco se tradujo como convicción, pero esto significa algo que que está comprobado y que tiene un fundamento legal ante un tribunal jurídico. Di conmigo: la salvación ya se pagó. Mi sanidad ya está lista. Entonces, así como recibimos la salvación, ¿cómo la recibiste? Señor, yo declaro que Jesús, que creo en Jesús, recibo su salvación y ahora soy tu hijo. ¿Verdad que así? Y tú crees que eres salvo, ya lo hiciste. La sanidad es igual. La sanidad, tú dices: Jesús ya pagó. Es más, todo eso lo lees en la Biblia, está en pasado. Por Él fuimos nosotros curados. Entonces ya está. Pero así como la palabra profética gravita, también la salvación, también la sanidad. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar nuestra manera de pensar, dejar de enfocarnos en nuestra situación y en nuestra enfermedad para enfocarnos en lo que Dios ya dijo que hizo por ti y por mí. Aumenta mi fe, le dijo un hombre. Creo, pero aumenta mi fe. Es el siguiente punto, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo este hombre a Jesús: aumenta mi fe? Porque mis circunstancias no dejan de traerme dudas. ¿Cuáles eran esas circunstancias? Vamos a leerlo rapidísimo. Marcos 9, del 17 en adelante. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va mi hijo secando. Él estaba viendo cómo su hijo se estaba muriendo, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Ahorita vamos a ver por qué no pudieron. Y respondió él y dijo: oh generación
Por eso no pudieron, ¿verdad? Y porque hay demonios que tienen que ser echados fuera con oración y ayuno. ¿Hasta cuándo? Dice Jesús. Mira, Dios no se va a detener. La iglesia hará lo que tiene que hacer en este mundo. Dios no se va a detener por ti y por mí. ¿Quieres renovar tus pensamientos? Entonces camina con Dios. Pero mire, yo ya decidí no estar. Oye, ¿por qué no has venido? Oye, ya dejaste de pecar, ya dejaste de ver la pornografía. Oye, no, yo ya estoy hablando lo que tienes que oír. No somos niñeros. Un niño después de 5 años, desde los 5 años, tiene el poder de decidir. Tanto así que ahorita nuestros líderes en la legislatura dicen que un niño de 5 años puede decidir si quiere ser niño o niña. Todavía no se pone bien, no sabe amarrarse las agujetas, pero si quiere, le cortamos su miembro o le ponemos algo que no tenga. Es impresionante. Entonces dice, vamos a seguir leyendo, por favor. ¿Hasta cuándo de estar con ustedes? Ha de haber estado cansado, ¿verdad? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? ¿Tú crees que Jesús no sabía? Jesús sabía, pero había una multitud alrededor de ellos y necesitaba dar testimonio del poder de Dios. Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego. Imagínate la crisis de ansiedad, del nivel de ansiedad y de preocupación de sus padres. Lo echa al fuego o en el agua para matarlo. ¿Qué quiere hacer Satanás? Él no tiene misericordia, Él quiere matarte. Si hasta hoy tienes vida es porque Dios ha tenido misericordia de ti y de mí. Pero si puedes hacer algo, le dice a Jesús, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Puedes poner esta situación en tu situación? ¿Te imaginas cómo estaba este hombre? ¿Cómo estaba la familia? Con razón dicen que cuando un miembro de la familia tiene cáncer, todos lo tienen. Cuando un miembro es alcohólico, todos padecen su alcoholismo. Por eso si tú puedes renovar tu manera de pensar, tú serás una bendición para tu familia, tú serás una bendición para tu país, tu siguiente generación será una generación de bendición. Hasta 1000 generaciones Dios tendrá misericordia de tus futuras generaciones. Vamos a seguir leyendo. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Lo mismo que le dijo a Marta, la hermana de María, hermana de Lázaro. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Y ahí está la otra cosa, ayuda mi incredulidad. O hay otros que traducen, aumenta mi fe. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Aleluya. Entonces el espíritu que era mudo clamó y sacudiéndole con violencia salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, ya se murió. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo esto, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Esta es la instrucción de Dios. Vámonos rápidamente a Juan. Me voy a saltar Juan para irme a Mateo y después regresamos a Juan. Así es que vayámonos a Mateo 14, 22 en adelante. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y delante de él a la otra ribera. Jesús se quedó en el monte y ellos se siguieron para irse a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca ya estaba en medio del mar, azotada por las olas. Fíjate qué hermoso es Jesús, que vio a la barca y seguramente pensó, mis discípulos han de estar llenos de temor porque el viento era contrario. Entonces a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos caminando sobre el mar.
fue a ayudarlos. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron y diciendo: un fantasma, un tasmasma, así me decía Abby, un tasmasma, ¿verdad? Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Entonces Pedro, que era sanguíneo como muchos de nosotros, ¿verdad?, le dijo: si eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas. Y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver, ahí fue donde se desenfocó. Di conmigo: el Pedrito se desenfocó. Primero vio la palabra y empezó a caminar, pero al ver que va a utilizar el enemigo nuestra vista, es lo más débil. Va a utilizar nuestra vista, las cosas no cambian, la situación no cambia. Siguiendo, perdón. El fuerte viento tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Pues para eso y fue, para salvarlos. Y al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No podemos tener los dos. Para agradar a Dios necesitamos fe. No podemos agradarlo con llenos de incredulidad. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Hasta ahí, ¿verdad? 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Entonces Pedro tuvo que dejar su autosuficiencia. Pedro tuvo que dejar, la barca era para él su seguridad. ¿Se acuerdan que cuando hablé de la fe, había una tribu en el África, de un hombre, un misionero, que le fue a decir a esta tribu, les habló de la fe, y no había una palabra en su dialecto para fe? Entonces él dijo: ¿cómo puedo hacer para que entiendan? Y llega un niño corriendo, se sienta a la silla y se deja caer porque estaba bien cansado. Y le dice: ¿cómo le dices a eso? Eso es fe. Y le dice el niño: pues nada más me dejé caer. Entonces dejar tu peso en Dios es fe. Eso es fe. Porque tenía que enseñárselos a la tribu. ¿Cómo me enfoco? Voy a terminar con esto. ¿Cómo me enfoco? Vámonos a Juan 20:29. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Te dejas llevar por tu vista. Pero bienaventurados todos nosotros que no vimos y hemos creído. Dale un aplauso al Señor, porque Él te dice que eres dichoso y que eres más que vencedor. Entonces, ¿qué simboliza todo esto? La circunstancia de este hombre le dijo, clamó a Jesús y le dijo: ten misericordia de mí. ¿Cuántas veces tenemos que decir eso, como nos lo enseñó Marto? Ten misericordia. Ten misericordia, porque lo que veo no ayuda a mi fe. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Enfocarme. Por eso el título de este tema es: enfócate. ¿Quieres que se cambie, que cambie tu manera de pensar y tu manera de vivir? Enfócate. Vámonos rápidamente a Colosenses 3 del 1 al 2. Dice así. Así te vas a enfocar, porque será la pregunta: ¿cómo me enfoco? Ya que han resucitado con Cristo. ¿Cómo resucitamos? A la vida Zoe. ¿Se acuerdan? Estábamos muertos en delitos y pecados, resucitamos juntamente con Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Busquen las cosas de arriba. La palabra buscar viene de enfocarse. Donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Versículo 2. Concentren su atención. Subraya eso. Enfócate, eso significa enfocarte. Concentren su atención ¿en dónde? En las cosas ¿de dónde? De arriba, y no en las de la tierra, porque la tierra está llena de la mentalidad satánica. Vámonos ahora a Hechos 3, 2 en adelante. Vamos a leerlo rápidamente. Y traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo, fueron Pedro y Juan, que iban a entrar al templo, les rogaba que le diese limosna. Este hombre, Pedro y Juan, fijando, di conmigo, se enfocaron. Aquí vamos a ver mucho enfoque. Se enfocaron, fijando en él los ojos, le dijo: enfócate. ¿Vieron lo que dijo?
Esto está impresionante porque todo el griego que está aquí tiene que ver con enfocarnos. Ellos se enfocaron en él y le dice, enfócate en nosotros, míranos. Siguiente versículo. Entonces él, ¿qué hizo? Les estuvo atento, esperando, hay una expectativa, esperando recibir de ellos algo. Pero estaba, di conmigo, el hombre se enfocó. Ahora, era un cojo de nacimiento. El hombre se enfocó, mas Pedro le dijo, él estaba enfocado. Pedro, ¿qué hizo? Le quita la expectativa. No tengo dinero. ¿Tú quieres dinero? Quítate la expectativa. La expectativa, no puede Dios actuar en expectativas vanas. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tengo? El poder de Jesús, la fe. Tengo acceso a toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Siguiente. Y tomándolo de la mano derecha lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, aleluya. Y saltando, un hombre cojo de nacimiento, no sé cómo saltaba, porque yo creo que ni podía caminar bien, pero saltaba y se puso en pie y caminó y entró con ellos al templo y alababa, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar. Muchas veces Dios utiliza esto y pasamos a dar testimonio. ¿Por qué cree que estamos pidiendo que pasen a dar testimonio? Porque somos carne y necesitamos ver que otro, Dios lo sanó. Y decimos, si tú lo sanaste a él, si tú recuperaste, Señor, el matrimonio de ellos, si tú recuperaste al hijo perdido, si tú la sanaste de cáncer, entonces lo puedo hacer conmigo, lo puedes hacer conmigo. Y dice que la gente podía ver, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Nuevamente di conmigo, enfócate. Esto que vimos, lo que acabamos de leer, vemos a los apóstoles enfocados, diciendo, enfócate en mí, quitando expectativas. No te voy a dar lo que tú esperas, pero te voy a dar algo mejor. Eso es lo que Dios quiere. Hoy Dios te está diciendo, quítate las expectativas, porque yo te quiero dar algo mejor que tus expectativas, algo más allá de tus expectativas. Y voy a terminar con Mateo 16:23, cuando Pedro acababa de decirle, tú eres el Hijo de Dios viviente, y Jesús le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero volviéndose dijo a Pedro, al mismo que había recibido la revelación por oír la voz de Dios, le dijo, quítate delante de mí. ¿Y cómo le dijo? Satanás. Porque ya Pedro se había desconectado de Dios. 2 versículos atrás estaba conectado con Dios. ¿Te parece que somos muchos Pedros? O sea, el domingo estamos bien hasta arriba en nuestra fe, y llega el lunes y ya estamos así en victoria. ¿Ah? Y le dijo, ¿por qué le dijo Satanás? Me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque no pones la mira en las cosas de... Acabamos de ver en Colosenses que para enfocarte necesitas mirar las cosas de arriba y dejar de ver las de la tierra. Y aquí lo dice, no pones la mira en las cosas de arriba, sino en la de los hombres. Por eso te puedo decir con toda seguridad que o escuchas al diablo o escuchas a Dios. Y tú decides qué vas a hacer. Tú ya sabes, si tienes un problema de borracheras, lujuria, envidia, cualquier pecado que es fruto de nuestra naturaleza pecaminosa, y no puedes salir de ahí, hoy te ofrecemos que pases con uno de los consejeros. Si tú dices, pastora, es que amo a Dios. Mire, conocí a una mujer en Estados Unidos que me dijo, pastora, yo amo a Dios, pero fui esclava de la lujuria. Y era
adicta al sexo. Pero cada domingo iba a la iglesia y yo sabía que no tenía que vivir en fornicación, que eso no le gustaba a Dios, pero yo no podía dejarlo. Y hoy entiendo que entre más me escondo, ¿se acuerdan que hemos hablado? El miércoles hablamos de la luz y las tinieblas. Para salir de las tinieblas necesitamos quitar todos los secretos, toda secrecía, todo secreto que tú tengas guardado, tienes que sacarlo. Porque ese secreto el diablo lo va a utilizar para destruir tus hijos, tu matrimonio, para destruir tu relación con Dios, para destruir tu oración, para destruir que tú te congregues. O eres lleno de fe o eres incrédulo. Por eso María fue una mujer, de entre todas las mujeres era bendita. ¿Por qué? Porque creía. Le dijo, una mujer llena de fe. Una mujer que se llenó, que tenía contacto con Dios. ¿Qué hace el enemigo? Te llena de incredulidad. Y aunque vengas a la iglesia, ¿cuántas veces, cuántas personas vienen a la iglesia por años y no renuevan su fe y se cansan, se hartan y dicen, no cambio, mi vida sigue igual, mi matrimonio sigue igual? ¿Y qué hacen? Lo primero que hace el enemigo es, voy a dejar de congregarme. ¿Para qué voy si no cambio? ¿Para qué voy si mi marido no cambia? ¿Para qué voy si mis hijos no cambian? ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Matarte. Y va a empezar con tu fe. Pónganse de pie, por favor. Ay, hermanos, ¿cuánto me costó poner este mensaje? Ponerlo de tal manera que yo pudiera dártelo y que lo pudieras entender. Porque, como te digo, no quiero mensajes tan profundos que ni le entendí. Pero sé que este mensaje, yo se lo prediqué a mi esposo ayer y le dije, ¿se entiende? ¿Se va comprendiendo? Y me decía, sí, síguele. Y ya yo le terminé, claro que a él se lo hice en unos minutos, porque ya sabes que decía esto, ya sabes que dice esto. Y me dice, ay, sí, esa del Pedro está buenísima. Porque ahí compruebas, me decía, que o está la mentalidad de Dios o la mentalidad del diablo. A mí me enseñaron que está la voluntad de Dios, la voluntad del diablo y mi propia voluntad. Hoy eso lo he descartado. O tu voluntad es movida por el diablo o es movida por Dios. Tú no tienes voluntad, tú eres neutro. No eres neutro, no puedes ser neutro. O tomas a Dios o tomas al diablo. Pero sí me estoy explicando, o sea, de ti no viene nada, pues. Por eso hoy te digo que si seguimos vivos es por la voluntad de Dios. Repite conmigo, Señor, otra vez te pido perdón por oír al diablo, por dejarme llevar por sus ideas, por su filosofía y por sus tentaciones. Perdóname, Dios, por haber tenido una mente diabólica. Ayúdame, ten misericordia de mí. He creído que las cosas no van a cambiar porque me he enfocado en las cosas de la tierra, en las cosas del mundo, en las cosas diabólicas. Hoy decido enfocarme en tu reino, en tus promesas, en lo que tú me has prometido, en lo que tú has dicho de mí, en lo que tú has dicho de mi matrimonio, en lo que tú dices de mi familia. Yo soy quien tú dices que soy, y yo puedo hacer lo que tú dices que puedo hacer. Yo soy más que vencedor. Yo soy linaje escogido, soy nación santa, soy pueblo adquirido por Dios. Gracias, Dios, por esta revelación. A partir de hoy me enfocaré en las cosas de arriba y no en las cosas del diablo. Ayúdame y ten misericordia de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Levanta tus manos y dile, tócame, Señor. Oh, con razón a esa mujer sirofenicia y a todos aquellos que se acercaron le decías, conforme a tu fe sea hecho, conforme a lo que dices sea hecho,
Con razón tu palabra dice: mandadme acerca de mis hijos. Oh Señor, yo no entendía esa palabra. Cuando tú decías: dame órdenes acerca de mis hijos, yo no lo comprendía. Hoy entiendo que todo es por fe. Por eso todo lo que no proviene de fe es pecado. Señor, ensancha nuestra fe, aumenta nuestra fe. Ayúdanos a pasar más tiempo contigo. Ayúdanos a pasar más tiempo contigo para confiar más en ti y menos en nosotros, y menos en nuestro dinero, y menos en nuestro trabajo, y menos, así como Pedro tuvo que soltar la barca para vivir, para caminar en lo sobrenatural, así como Pedro tuvo que soltar su estabilidad mental, Señor. La barca era la estabilidad que para nosotros puede representar la estabilidad económica, la estabilidad de salud, la estabilidad de la juventud, la estabilidad de lo que creemos saber o de lo que podemos hacer. Oh Señor, que podamos dejar eso, porque eso es del mundo, y que podamos vivir en lo sobrenatural. Que se levanten hombres como Pedro, mujeres como esta Catherine Kuhlman, hombres como Hudson Taylor, que levantando a un hombre moribundo, Señor, creyó que podía sanarlo, y de ese hombre moribundo han venido hombres y mujeres de fe en la China, que son pastores, que son maestros, que son líderes, que son profetas. Oh Señor, gracias. Que nuestra fe pueda ser ensanchada de tal manera que nuestros hijos sobrepasen hasta donde nosotros llegamos. Que nuestro techo, lo que ya no pudimos llegar a ser, para ellos sea su piso donde apenas están comenzando. Que nuestras siguientes generaciones puedan convertir a todo México a ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así es que levantemos las manos y dile: Señor, deseo que me bendigas. Bendice mi matrimonio, bendice a mis hijos, bendice mi salud, bendice lo que necesitas que Dios bendiga. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Por eso cuando terminemos, no se vaya, pase con un consejero, platique, hable, saque lo que tenga que sacar, váyase de aquí sin esa carga. Ordénese delante del Señor, enfóquese en lo que Él le ha dicho y vivirás en lo sobrenatural. Vivirás en lo sobrenatural. Oh Padre, hoy bendigo. Vamos a ser despedidos. Bendigo cada matrimonio, bendigo a cada hombre que no está casado, que tú lo guardas en santidad. A cada mujer que no está casada, la guardas en santidad. Y a los que están casados, los guardas en santidad, en fidelidad, en amor uno con el otro. Que su amor pueda bendecir a sus hijos, a los hijos de sus hijos. Señor, bendigo a los bebés, bendigo a cada bebé. Si hay alguna enfermedad en alguno de nuestros bebés, declaro, Señor, que esa enfermedad sale y que la fe de sus padres es honrada y que esos bebés son sanos en el nombre de Jesús. Declaro que las mujeres embarazadas, que están hoy embarazadas, declaro que las facultades mentales, físicas, emocionales de esos bebés dentro del vientre son completamente plenas y libres de enfermedad. Declaro, Señor, a los ancianos, los que pintan canas, que dan fruto en tu reino, los declaro libres de caídas que pudieran exponer su salud. Los declaro libres de enfermedad y llegan hasta el término de sus días cuando tú los llames en plenitud, en gozo, completamente sanos. Señor, declaro a aquellos que estamos en una edad madura, Padre, que somos gente que nos enfocamos también en lo que tú nos has mandado a hacer, que todos cumplimos tu propósito en esta vida. Bendigo a tu iglesia, aquellos que les han dicho que el páncreas ha dejado de funcionar. Hablamos vida al páncreas. Hablamos vida, hablamos vida, hablamos vida. Y lo que es imposible para la ciencia es posible para ti. Declaro que los que están enfermos del corazón, algún problema del corazón, hablo sanidad en el corazón, en los riñones, en la vesícula, en el vaso, en todo el sistema digestivo. Oiremos, Señor, oiremos de milagros y oiremos testimonios que alimentarán la fe de otros. Gracias, Señor.
En el nombre poderoso de Jesús, dale un aplauso al Señor. Estamos despedidos.